Buenas noches, espero que todos estén bien. Bienvenidos a esta nueva charla oficial de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Hoy miércoles, distinto a lo que normalmente hacemos, que son el último jueves de cada mes. Pero bueno, tenemos un tema maravilloso que hemos comunicado a todos. Es básicamente la presentación y socialización de los diferentes proyectos que hemos venido apoyando bajo la modalidad de las becas Marco Antonio Serna o más de la SAO, en donde múltiples estudiantes han sido beneficiados y ahora nos van a presentar sus proyectos de la investigación que hicieron de diferentes temas de muchísimo interés. Hoy entonces, para que aprovechemos el tiempo, va a haber 5 grupos, cada grupo va a tener 10 minutos para exponer su trabajo y vamos a estar pues obviamente esperando que cada uno de ustedes pueda hacer preguntas ahí en el chat, en el muro del Facebook, si quieren pues saber más acerca de cada tema. Entonces, a todos muy bienvenidos nuevamente y voy a darle la palabra a Laura Londoño, que junto con Jaime Garizábal han sido las personas que han estado liderando todo este proyecto de las becas. Primero de todo, también agradecerle a Laura y a Jaime el trabajo que han hecho y obviamente a todos los estudiantes por ese magnífico trabajo que hicieron en cada uno de sus proyectos. Adelante, Laura, entonces te doy la palabra para que nos expliques bien qué vamos a ver a continuación. Buenos días a todos. Bueno, esta es la socialización de los proyectos que patrocina la Sociedad Antioqueña de Ornitología por medio de la beca Marco Antonio. Tuvimos el año pasado, pues ofrecimos 5 becas. De esas 5 becas teníamos una principal y estas becas ya se han ofrecido antes. La única diferencia que tuvimos esta vez es que hubo una beca que se destinó para proyectos de educación. Entonces van a ver también aquí no solo proyectos científicos, sino también de proyectos de investigación. Y se les agradece a todos por su presencia. Vamos a ir en orden, ¿cierto? Y los dejo entonces con Juliana María Villaverrío, con el proyecto Entendiendo la importancia de los colores de los huevos en el parasitismo de cría entre pichones y chamones. Muy buenas noches, entonces como Laura ya me presentó, muchísimas gracias. En estos 10 minutos les voy a contar acerca de mi proyecto de pregrado, que es la respuesta, que es titulado La respuesta de hospederos de Molothrus bonariensis, discriminación de huevos parásitos en un gradiente de color. Este proyecto fue financiado por la SAO y el tema principal del proyecto es alrededor del parasitismo de cría. El parasitismo de cría es una estrategia reproductiva altamente icónica en la cual una ave que es un parásito utiliza el nido de otra ave conocida como hospedero para evadir el costo de la incubación y el cuidado parental de su descendencia. Entonces, como el parasitismo de cría es súper costoso para el hospedero, eventualmente el hospedero va a desarrollar una serie de estrategias para evitar ser parasitado. Esas estrategias se han estudiado más que todo en términos de reconocimiento y discriminación de huevos. Y como el parásito no se puede quedar con las alas cruzadas ante este hecho, pues él eventualmente va a desarrollar una serie de mecanismos en términos de mimetismo de huevo y de polluelos. Entonces, por esta interacción entre el parásito y el hospedero, el parasitismo de cría ha sido un ejemplo muy clásico para explicar coevolución. En el neotrópico tenemos una serie de parásitos, principalmente pertenecientes a la familia Cuculidae y a la familia Icteridae, y dentro de la familia Icteridae tenemos una especie que es bastante conocida en general, que se llama Molothrus bonariensis. Entonces, Molothrus bonariensis es un parásito generalista, eso significa que no utiliza una especie de parásito, una especie de hospedero para tener éxito reproductivo, sino que utiliza aproximadamente 250 especies de hospederos. Eso significa que el éxito reproductivo de este chamón depende de la variedad y diversidad de hospederos que se encuentren en un área específica. Entonces, debido a que a que las relaciones entre parásito y hospedero coevolucionan en términos de color de los huevos, entendiendo como un rasgo altamente heredable, entonces nos quisimos preguntar cómo son las interacciones en el neotrópico entre esta especie y sus hospederos. Específicamente,
en Colombia hemos observado un descenso poblacional bastante alto en Zonotrichia capensis, gracias a los censos navideños en Medellín y en Bogotá, pero el parasitismo de cría no es tan bien, no es tan estudiado y creemos que hace muchísima falta un poco más de estudio al respecto. Entonces nos quisimos preguntar cuál es el efecto del color por parte en la discriminación de huevos por parte de aves hospederas neotropicales cuando son parasitadas por Molothrus bonariensis. Y en este proyecto hicimos búsqueda de nidos en Zonotrichia capensis, pero también quisimos hacer experimentos en todas las especies posibles debido a que en el neotrópico no es tan sencillo encontrar nidos. Y quisimos cuantificar la respuesta comportamental de aceptación o rechazo de los posibles hospederos de Molothrus bonariensis, y para hacer eso utilizamos huevos experimentales en campo. Entonces creamos un gradiente experimental de color que varía desde el verde azul hasta el marrón. Este gradiente captura toda la variación de las aves de todo el mundo, y está dado naturalmente por la contribución de dos pigmentos que se llaman protoporfirina y biliverdina. Biliverdina para el azul, el verde azul, y protoporfirina para el marrón. Y para hacer este gradiente de color, lo primero que hicimos fue visitar el Museo de Huevos en el Instituto Alexander von Humboldt, y hicimos mediciones de las nidadas que teníamos disponibles allá, y también hicimos mediciones de los nidos que pudimos encontrar en campo. Y después hicimos un modelo 3D basado en esas mediciones para después generar, gracias al apoyo del grupo de bioinstrumentación e ingeniería clínica GBIC de la Universidad de Antioquia, aproximadamente 100 modelos que eran consistentes en tamaño y peso a los huevos de Molothrus bonariensis. Después de eso seguimos un protocolo para pintar los huevos, y así fue como obtuvimos 6 diferentes gradientes, cada uno de los gradientes con 11 tonos diferentes para experimentar en campo. Medimos esos huevos para confirmar de que realmente sí tuvieran la variación que es típica de las aves en general, y confirmamos que en efecto que era consistente con los métodos. Y después nos fuimos a campo a buscar nidos de Zonotrichia capensis, Turdus ignobilis, Turdus fuscater. Estas 3 especies son hospederos de Molothrus bonariensis, mientras que Columina talpacotis y Enelda auriculata no son hospederos oficiales, pero sin embargo vale la pena experimentar también en especies que no son hospederas para reconocer otros posibles mecanismos que estén previos al parasitismo de cría dentro del entendimiento de la coevolución entre parásito y hospedero. Entonces, así lucían los experimentos. En Zonotrichia capensis, infortunadamente, el parásito nos gana a veces. Tuvimos 3 casos en los que pudimos encontrar el nido, que es bastante difícil de encontrar de por sí, y los chamones iban primero que nosotros. Entonces, cuando eso pasa, Zonotrichia capensis abandona el nido. Y en los otros 2 casos pudimos evaluar los 2 extremos del gradiente de color y tuvimos 2 aceptaciones, lo que significa que el color en este caso no es un signo, no es una señal para el hospedero a la hora de decidir. También hicimos experimentos en Turdus ignobilis, en Turdus fuscater, y así lucían los nidos de Columina talpacotis y Enelda auriculata. También grabamos las reacciones comportamentales antes de hacer el experimento para hacer una aclimatación de los individuos, y también 2 horas de grabación luego de insertar el huevo experimental en el nido para ver cómo reaccionaban las aves a esto. Entonces medimos si observaban el nido cuando llegaban, si organizaban los huevos usando el pico, y también si intentaban sacar el huevo del nido, aunque la respuesta definitiva al experimento fuera aceptación o rechazo, sin importar cuál fuera la respuesta. Encontramos que el 100% de las aves observan los huevos antes de empezar a incubar. Entonces ellos llegan al nido, observan el nido y después toman decisiones de incubar o de qué hacer. También organiza el 81.8%, pues la gran mayoría organizan los huevos usando el pico. Eso significa que hay un alto grado de aceptación, que se incluye el huevo artificial dentro de la nidada, y solamente el 27.3% intentaba sacar el huevo, lo que significa que en general, de nuevo, hay mucha aceptación de los huevos experimentales. Y los experimentos decían más o menos así. Espero que el video se pueda ver. Entonces, esto es un nido de Turdus fuscater con un huevo experimental supremamente turquesa. El ave llega, observa el nido y de repente dice, no, pues es que aquí hay algo que está raro, este huevo no pertenece a la nidada, y se va para afuera. Entonces,
aquí hay una respuesta muy notoria de rechazo del huevo experimental. Como para cerrar, nosotros encontramos que hay una ausencia de comportamiento de rechazo en especies de la familia Columbidae. Esto tiene que ver con que los columbios en general tienen nidos que no son apropiados para el parasitismo, porque son nidos que son muy rústicos. Y además, los columbios no tienen un tipo de dieta que son apropiados para criar un parásito de cría, debido a que ellos son granívoros y los parásitos son básicamente insectívoros. Entonces, por esta razón, no hay una presión de selección que lleve a que una especie desarrolle un comportamiento que no va a usar. Por eso es que siempre vamos a tener, o no siempre, pero en general, el patrón generalizado es ausencia de comportamiento de rechazo. En el caso de Zonotrichia capensis es un hospedero supremamente frecuente de Molothrus bonariensis y ha reportado que esta especie puede criar cerca del el 46% de los polluelos de una población de parásitos, aunque en la misma área de estudio se encuentran nidos disponibles de otros hospederos. Esto significa que es preferido, y esto también significa que necesitamos poner un ojo en esta especie y ver que realmente algo malo puede pasar, o podemos tener un descenso poblacional significativo pues por parasitismo de cría. Entonces, en el caso de Zonotrichia capensis, él tiene todo para adaptar reconocimiento. Ellos hacen saneamiento de nido, que es una de las preadaptaciones básicas para evolucionar rechazo de reconocimiento de huevos parásitos, y esa preadaptación está vinculada pues con el pico, el tipo de pico que tienen, y también con el tipo de nido, porque es un nido que puede albergar los huevos del hospedero, pero también huevos del parásito. Entonces la pregunta es, ¿qué puede explicar que ellos no tengan ese comportamiento de rechazo? Y básicamente es que necesitamos estudiarlo, pero una de las hipótesis es que ellos están siguiendo una ruta evolutiva muchísimo más económica. Para ellos es una ruta más rápida, pero también es muy costosa, que es el abandono de nidos. Entonces necesitamos estudiar más y entender más qué está sucediendo en este específico caso, pues, ya que hay un impacto y un parasitismo muy intenso para esta especie. En Turdus ignobilis no tiene muchos registros de parasitismo. Los últimos registros son de Catán, de Gustavo Catán, hace muchísimos años, y lo que pasa con Turdus ignobilis es que ellos intentan rechazar el huevo, llegan al nido, ven el nido, se dan cuenta de que hay algo raro y dicen, listo, vamos a sacar este huevo, y de repente dicen, no, mejor no, y lo incuban. Entonces, los turdus en general, este tipo de aves son un ejemplo, un modelo de estudio muy ampliamente estudiado en el mundo, y vale la pena también poner un ojo en este tipo de aves para entender más cómo es el parasitismo de cría en el mundo. Entonces, como conclusión, los hospederos responden de manera diferencial al gradiente de color. El parasitismo de cría en el trópico puede seguir unos patrones diferenciales comparados con el parasitismo en otras zonas templadas, y eso se debe básicamente a que los patrones de depredación y los patrones de anidamiento en el neotrópico son diferentes. Entonces hay muchas perspectivas, hay mucho por hacer en parasitismo de cría. Y también el parasitismo de cría de Zonotrichia capensis y otros hospederos frecuentes son un escenario supremamente prometedor para poder desarrollar este tipo de estudios y de alguna forma contribuir al entendimiento de la evolución parásito hospedero. Entonces, muchísimas gracias a la Sociedad Antioqueña de Ornitología, al Grupo de Ecología y Evolución de Vertebrados de la Universidad de Antioquia, a GVIC por todo el soporte con el diseño de los huevos, y especialmente muchos agradecimientos a mis colegas del grupo de investigación, que son Juan Pablo González y Efraín Gómez, y a mis asesores, que son Juan Luis Parra y Carlos Esteban Lara. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juliana. Estuvo excelente. Como les iba contando, mientras se prepara Luisa, les voy contando más de cómo hicimos las preguntas. Qué pena que no lo había dicho antes. Las preguntas, si tienen preguntas, las pueden poner ahí en el Facebook, y al final podemos hacer una sección de preguntas, o las pueden anotar en un papelito y al final pues las escriben. Listo. Les sigo contando sobre las becas SAO mientras Luisa María González se prepara. Entonces, en el 2019 fue que se hizo la convocatoria. En esta convocatoria tuvimos 11 proyectos que se presentaron, de los cuales 6 fueron
descalificados por papelería y diferentes, cierto, rúbricas que se hicieron, y de esos 5 fueron seleccionados, que son estos que estamos presentando. Vamos con Luisa María González con el proyecto Evolución del Estado Taxonómico del picaflor negro, Diglosa humeralis, empleando información acústica, genética y morfológica. Luisa. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, te estamos escuchando. Yo quito esto. Bueno, entonces, como lo decía Laura, les voy a estar compartiendo los resultados de este proyecto que fue mi proyecto de tesis en asesoría de la profesora Catalina González y coasesoría de los profesores Héctor Fabio Rivera y Juan Luis Parra. Entonces, para empezar, sabemos que la identificación y delimitación de especies es muy importante no solo para la taxonomía, sino también para comprender los procesos que conducen a la diversificación, documentar la biodiversidad antes de su extinción y definir estrategias de conservación. Sin embargo, qué pena, están viendo un panel arriba que de pronto tape No, estamos arriba, se ve delimitación de especies crípticas. Ah, listo, perfecto, qué pena. Entonces, continúo. Sin embargo, pues, pese a esta importancia de la delimitación y de la identificación de especies, la taxonomía tradicional basada únicamente en la diagnosis morfológica, es decir, en el uso de atributos sobre la forma de los individuos para describir las especies, tiene varias limitaciones, como por ejemplo la subestimación en el número de especies en el caso de la existencia de especies crípticas, que se definen como 2 o más especies erróneamente clasificadas como una única entidad debido a su similitud morfológica. Entonces, para tratar de resolver estas limitaciones relacionadas con la taxonomía tradicional en la que se utiliza solamente, pues por lo general, una fuente de evidencia que es la morfología, se ha propuesto entonces un enfoque denominado como taxonomía integrativa, en el cual se integran diferentes disciplinas o diferentes tipos de información para delimitar e identificar las especies. En este enfoque se suele incluir información morfológica, genética, ecológica, incluso también información acústica, en la que se incluyen cantos o vocalizaciones, los cuales funcionan como barreras importantes de aislamiento reproductivo y pueden indicar relaciones evolutivas estrechas entre especies, de modo que se convierten también en una fuente importante de información que se puede emplear para los análisis filogenéticos dentro de un marco de taxonomía integrativa. Entonces, para aplicar este enfoque, nuestro modelo de estudio es el pinchaflor negro o Diglosa humeralis. Esta especie tiene 3 subespecies reconocidas, que son aquí en fucsia, empecemos aquí, Diglosa humeralis nocticolor, acá en azul, que se distribuye al norte de Colombia, en lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta y en la serranía de Perijá, también en límites con Venezuela. Diglosa humeralis en fucsia, que está distribuida en la cordillera oriental y también en límites con Venezuela. Y Diglosa humeralis atérrima, que es este verde de acá, que está en las cordilleras central y occidental de Colombia, hasta Ecuador y el norte de Perú. Esta especie a su vez hace parte de un complejo o un grupo de especies en el que se incluyen otras diglosas como son Diglosa carbonaria, Diglosa gloriosa y Diglosa bruniventris. Bueno, entonces, dado que no se han
hasta el momento no se han realizado estudios específicos evaluando la taxonomía de Diglosa humeralis. En este estudio buscamos proporcionar información sobre el estado taxonómico de las 3 subespecies de humeralis bajo un enfoque de taxonomía integrativa, incluyendo información morfológica, genética y acústica, y también comprender un poco las relaciones filogenéticas de Diglosa humeralis dentro del complejo Diglosa carbonaria. Entonces, para determinar si existían diferencias genéticas entre estas 3 subespecies, se realizó trabajo de campo en el que se hicieron capturas y se tomaron muestras de sangre. Y para complementar esta información también se obtuvo muestras de tejido provenientes del Humboldt y de otros museos. Entonces, una vez obteníamos estas muestras de sangre o de tejido, se realizaban extracciones de ADN y otros análisis posteriores en el laboratorio con el fin de obtener secuencias de los genes, estos 2 genes marcadores mitocondriales que son citocromo B y ND2. Acá en el mapa vemos en estos puntos, en estas figuras que están en el mapa, lo que nos muestran es de dónde venían las muestras que incluimos en los análisis. Entonces, incluimos no solo Diglosa humeralis, sino también otras muestras provenientes de Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela para poder incluir las demás especies pertenecientes al complejo Diglosa carbonaria. Entonces, ya teniendo estas secuencias, que es algo más o menos como lo que se ve acá en este cuadrito fucsia, estas secuencias también pasaban por otros análisis con el fin de obtener finalmente un árbol filogenético, un análisis filogenético. Entonces, ¿qué encontramos? Esta fue la topología o el árbol filogenético que rescatamos. Y encontramos algunas cosas pues inesperadas o sorprendentes un poco. Lo primero es que Diglosa humeralis como especie no forma un grupo monofilético. ¿Qué quiere decir esto? Si Diglosa humeralis formara un grupo monofilético, se anidaría en uno de estos clados o grupos, pero lo que encontramos es que, por ejemplo, si vemos acá arriba, encontramos que la subespecie Humeralis humeralis, que es la que está distribuida en la cordillera oriental, está más relacionada con otra subespecie de Diglosa brunei ventris. Acá también tenemos otra Humeralis, que es Humeralis aterrima, que es la que está en la cordillera central occidental hasta Ecuador y el norte de Perú. Está más estrechamente relacionada también con otra subespecie de Diglosa brunei ventris. Y el hallazgo como más sorprendente para nosotros fue saber que la subespecie Nocticolor, que es la del norte de Colombia, de la Sierra Nevada y Serranía de Perijá, formó un clado que se separa, que es este de acá, que se separa completamente de todas las demás especies dentro del complejo, y además un clado que estaba altamente soportado en todas las topologías encontradas. Bueno, otro de los hallazgos es que no se los mencioné en la metodología, pero calculamos también distancias genéticas y encontramos que las especies se diferencian muy poco entre ellas. Entonces, esto es consistente con un estudio realizado por Mack y Burns del 2009, en el que ellos encontraron también poca diferenciación, y que además el complejo es una radiación reciente de menos de 1 millón de años. Entonces, esto lo que nos muestra es un caso de rápida divergencia de plumaje y poca divergencia en el ADN, ya que además las especies de Diglosa carbonaria tienen
la mayor variación en la coloración del plumaje con respecto a las demás especies de diglosas. Bueno, como segundo objetivo, que era el de analizar comparativamente las vocalizaciones de las 3 subespecies, lo que hicimos fue obtener grabaciones de Xenocanto y de Macaulay Library, y buscábamos analizar estas variables de acá: frecuencia máxima, frecuencia mínima, pico, ancho de banda, duración y número de pulsos. También, aparte de los análisis estadísticos que realizamos sobre estas variables, también graficamos los espectrogramas, que es como la representación gráfica de cómo se ve el canto. Entonces, los análisis estadísticos no arrojaron diferencias significativas entre las subespecies para ninguno de los parámetros acústicos analizados. Sin embargo, si ven aquí, la diferencia es visualmente notoria. Por ejemplo, acá tenemos un canto típico de Diglossa humeralis atérrima, que suena más o menos así. Acá tenemos 2 cantos de Diglossa humeralis humeralis. Y en estos 2 últimos vemos cantos de Diglossa humeralis nocticolor. Entonces vemos, aunque no hayamos encontrado diferencias significativas, pues evidentemente sí las hay. Lo que pasa es que teníamos una cantidad de información muy baja, y además encontramos que había mucha diferenciación entre el canto de cada subespecie. Pues dentro de cada subespecie había variación, y que esa variación estaba enmascarando la diferenciación entre subespecies. Entonces, dicho esto, pues es necesario incluir una mayor cantidad de grabaciones, tanto de Diglossa humeralis como de las demás subespecies del complejo, para poder realizar comparaciones entre todas estas. Y bueno, como tercer y último objetivo, que fue el de utilizar medidas morfológicas en un diagnóstico comparativo de las 3 subespecies, lo que se hacía era que en campo también se medían las aves capturadas, y esta información fue complementada con una base de datos de aves, de medidas de, creo que más de 600 especies de aves de Colombia. Entonces, estas fueron nuestras variables de interés para los análisis: peso, ancho y alto del pico, tarso, hallux, longitud de la cola, longitud del ala y distancia primaria secundarias. A partir de estas variables realizamos algunos análisis estadísticos, entre ellos un análisis de componentes principales, que es un análisis multivariado, en el que se incluyen todas las variables y se pueden visualizar las diferencias entre especies en ese espacio morfológico multivariado. Entonces, para uno de los análisis estadísticos que realizamos, se encontraron diferencias significativas entre las subespecies para todas las variables analizadas. Y lo que nos mostró el análisis de componentes principales, que es esta figura que vemos acá, es que sí se observa como una separación, principalmente a lo largo del componente 1, que es este eje, que si ven, se separan a un lado Diglossa humeralis humeralis, que son los triángulos verdes, de Diglossa humeralis atérrima, que son los rojos. Y a lo largo del componente 2, que es este eje de acá, vemos también una sutil separación de Diglossa humeralis nocticolor, que son los cuadros azules.
Luisa, vamos terminando porque acuérdate que hay otros compañeros que también van a exponer. Qué pena, ¿cuánto tiempo llevo? Ya te pasaste de los 10 minutos, vas en 14 minutos. Listo, qué pena, voy a tratar de terminar rápidamente. Entonces, digamos que estos resultados encontrados en cuanto a los análisis estadísticos realizados para el análisis de morfología son consistentes también con los observados respecto a la variación del plumaje, ya que como vemos acá en estas fotografías, Diglossa humeralis aterrima es completamente negra. Humeralis humeralis presenta base de la mandíbula gris azular, rabadilla y hombros grises. Y Nocticolor, base de la mandíbula gris azulada, rabadilla gris y hombros negros. Sin embargo, pues se necesita también más información, sobre todo para Nocticolor, que era de la que menos se tenían datos, para evaluar si estas diferencias morfológicas podrían estar asociadas a diferentes orígenes evolutivos, y también información de nicho ecológico para comprender si estas subespecies tienen nichos ecológicos distintos y, de ser así, si estas están asociadas con las encontradas a nivel morfológico. Entonces, bueno, como conclusiones, se sugiere que Nocticolor debe ser elevado al nivel de especie y Humeralis y Aterrima deberían anidarse en los taxones respectivos de mayor cercanía. Sin embargo, ambas hipótesis y sobre todo la segunda requieren de un mayor esfuerzo de muestreo, más datos, más información y estudios colaborativos. Y finalmente, este incremento en el esfuerzo de muestreo podría ayudar a determinar los límites de especie y las relaciones entre los linajes, y con esto la reevaluación del estado de conservación dentro de las entidades dentro del complejo para su debida protección. Bueno, ya para finalizar. Muchas gracias, Luisa, por la exposición. Continuamos, por favor, con Laura Ciro. No se les olvide que son 10 minutos, por favor, muchachos. Somos muchos para exponer. Uno cree que 1 hora es mucho, pero realmente no lo es. Esperamos tener tiempo al final de las exposiciones. De parte del Comité de Becas queremos darle agradecimiento también a todos los que han participado como en el proceso, como a Edwin Acevedo, a Joana Reyes, a la Junta Directiva, a Iván. Muchas gracias. Y seguimos con Laura Ciro, por favor. Por favor, no se les olviden que son 10 minutos. Ahí están viendo bien la presentación. Sí, ya lo puedes poner, Laura, en pantalla completa. Ya estamos viendo eso ahí. Listo, ahí. Listo, entonces mi trabajo se titula Distribución y uso de hábitats de la guacharaca colombiana en el Valle de Aburrá. Este fue mi trabajo de grado, pues para graduarme del pregrado de Biología de la Universidad del CES, y lo hice con ayuda de los asesores que fueron Pablo Pulgarín y Carlos Delgado. Entonces, a modo de introducción, Hortalis columbiana, o la guacharaca colombiana como se le conoce comúnmente, es una especie de crásidos que habita en el Valle de Aburrá. Su distribución pues sea en los dos valles interandinos, el Valle del Cauca y el Magdalena, y es una especie que es endémica de Colombia, lo que significa que solo se encuentra en Colombia. Es una especie que sus poblaciones han disminuido pues a lo largo del tiempo debido principalmente a presiones de cacería y de deforestación, pero todavía hay zonas como en las que se considera una especie común, como en zonas de conservación o incluso en algunas zonas urbanas últimamente
como se ha podido ver que sucede en el Valle de Aburrá. Entonces, para guías que tenemos de especies en el Valle de Aburrá, digamos que en las guías más antiguas se tenía esta especie como presente en la zona, pero se tenía que sus poblaciones estaban disminuyendo y que era más o menos escasa, mientras que en guías más recientes sí pues la vuelven a denominar como una especie común, incluso en zonas urbanas. Esto también se ha visto pues como en el protagonismo que ha tenido esta especie, digamos que en periódicos locales y en noticias, donde vemos que pues es una ave que vemos muy comúnmente en las zonas residenciales y en algunas partes ya muy urbanizadas del valle. Listo, entonces, a pesar de eso, ya que ha sido una especie que siempre ha estado ahí y que en algunas zonas es común, hay como mucho desconocimiento, pues sobre toda su historia natural, y digamos que dentro de las áreas que faltaba investigar, mencionaban algunas que tratamos pues como de recuperar información en este trabajo, como la distribución, su historia natural básica y el uso de hábitat. Y también digamos que mencionaban como algo importante incluir en todo esto educación de las comunidades, porque, pues como ya les menciono, es una especie que habita zonas urbanas y se ha visto pues como cada vez llegando más a zonas donde también va a tener como pues relación en el día a día con personas. Entonces, frente a esto, nos planteamos el objetivo de entender algunos aspectos ecológicos y del paisaje que permitían la persistencia de Hortalis columbiana en el Valle de Aburrá, y para lograrlo entonces, los objetivos específicos fueron, primero, compilar la base de datos de registros que se tuvieran históricos y contemporáneos para el área de estudio, luego, identificar y categorizar coberturas del paisaje con información satelital y asociarla a estos registros obtenidos, luego hacer pues como documentar el uso del hábitat, entendiendo como uso de hábitat como comportamientos específicos que presentará la especie y aprovechamiento de recursos, y luego identificar el patrón de actividad diario. Entonces, la metodología, bueno, pues el estudio se llevó a cabo en el Valle de Aburrá, donde podemos ver que pues aquí en este mapa se puede ver un poco que la zona de urbanización se ha dado más o menos del centro como hacia el suroriente del valle, y aquí pues hay muchas aves, hay 480 especies de aves registradas, pero digamos que la misma familia de la guacharaca solo hay otra especie, que es esta, Cavapetes gudoti, la pava cariazul, pero digamos que se diferencia muy fácil porque esta es más grande, digamos que también es como en algunas zonas, pero más en zonas boscosas, y pues es muy distintivo que tiene el rostro azul, y la guacharaca pues tiene un canto que se reconoce muy fácil. Entonces esto hace que esta especie sea como fácil de reconocer por cualquier persona, pues incluso no expertos en aves, que va a ser como importante para la metodología de este trabajo. Entonces la búsqueda de registros fue a través de plataformas de ciencia ciudadana. Por eso digo que es importante, pues, como que fuera una especie fácil de reconocer por casi cualquier persona, ya que esos datos, pues, no los recogieron expertos ni especialistas, sino cualquier persona que subiera datos a estas plataformas. Entonces, investigamos IBER, GBIF, el CIB, también en los censos navideños que hace la SAO, lanzamos también una campaña propia del proyecto, esto con el fin, pues, de recopilar más datos y también como de levantar como ese entusiasmo y curiosidad de la gente por la especie. Y adicional, también usamos unos videos que fueron tomados con estas cámaras automáticas en la Universidad CES, que eran parte de otro trabajo, pero sus investigadores, que eran Gerson Ospina y Carlos Delgado, pues nos los facilitaron para poder usar la información. Esto se llevó a Excel, a unas bases de datos donde recopilamos todos los registros, luego se llevó todo a R, donde se hizo el análisis con estos paquetes, y se obtuvieron en total 1899 registros. Luego las coberturas se hicieron con imágenes satelitales del Valle de Aburrá, que se unificaron en QGIS para tener pues como una imagen que cubriera todo el área de estudio, y utilizando las bandas espectrales, pues hicimos un análisis NDVI. Esto lo que hace es arrojar un mapa como este último, donde digamos que cada píxel en el mapa toma un color, como representando valores de -1 a 1, donde los valores más cercanos a 1 significan mayor índice de verdor o mayor índice de cobertura vegetal, y los más cercanos a -1, pues como una vegetación más dañada. El uso de hábitat
lo analizamos a partir de imágenes y videos que estaban asociados pues a estos registros. De estos obtuvimos 149 y lo que analizamos fueron el estrato donde se encontraban las aves, si estaban como a nivel del suelo o por encima de esto, si había presencia de polluelos, qué pena, si estaban forrajeando. El forrajeo lo dividimos como en dos categorías que ahora les explico, y también registramos como otros comportamientos curiosos o diferentes que pudimos observar. Y el patrón de actividad se hizo con los registros que tenían hora exacta del registro, que fueron 255, y el análisis se realizó en Oriana, que es un software pues como para hacer estadística circular. Se hicieron unos gráficos donde se representaban las 24 horas del día y se hicieron pruebas estadísticas para analizar uniformidad de datos. Entonces, si los datos eran uniformes, es que tenía actividad durante las 24 horas, o si se veía como picos de actividad en algunas horas específicas. Aquí vemos los datos. Estos fueron todos los registros. Vemos que está a lo largo de todo el Valle de Aburrá. Saltamos pues como algunos de los comportamientos particulares donde fueron registrados, y vemos que la temporalidad de los datos fue de 20 años. Del 2000 al 2020 tenemos registros de la especie para el Valle de Aburrá, con una concentración de datos pues más a lo largo de los últimos años, y provenientes principalmente de IBERT y GBIF. También hubo unos de los censos navideños y de la campaña propia del proyecto, que son los que están como denominados como WhatsApp. Luego, para el índice de verdor, vemos que pues, a mano derecha un histograma donde se ve como la concentración de datos, en qué valores está, y vemos que hay una tendencia de los registros a estar en vegetaciones más densas. Los estratos se encontraron en ambos estratos bajos y también altos, pero con percha indiscriminada, es decir, pues tanto en zonas como naturales, o sea, como árboles y así, pero también en los edificios, en los postes de luz, y sobre todo, pues es bacano resaltar esta foto de la izquierda. Esto es como en un poste en toda la oriental, en el centro de Medellín. Luego tuvimos 33 registros de polluelos a lo largo de todos los meses del año, para 4 años distintos, y con una pues predominancia en octubre, pero digamos que esto puede ser porque ahí fue cuando se lanzó la campaña y pues como la gente estaba más activa registrando. Y tuvimos 2 registros de nidos. Y el forrajeo, tuvimos 47 registros en lugares antrópicos y naturales. Antrópico se refería como alimento que solo está ahí por la presencia humana, como los comederos para aves o como huertos urbanos, mientras que los naturales eran como zonas verdes, como las vemos aquí abajo en el video. Y en cuanto a otros comportamientos, las vimos tomando baños de sol. Hubo 2 registros de esto y 3 registros tomando baños de tierra. Estos fueron los patrones de actividad. Pues los separamos por tipo de muestreo, pero también hicimos un análisis total, que fue el que mayor soporte estadístico tuvo, donde podemos ver que se ve patrones de las 6 de la mañana como ya al atardecer, o sea, una especie claramente diurna, con picos más hacia el amanecer y al atardecer. Entonces ya, pues como a resaltar de todo esto, es importante el uso de ciencia ciudadana y que la gente siga activa en esto, porque de ahí se recopila información súper importante de las especies. Mostrar que hubo muchos registros de la guacharaca, sobre todo en la zona donde también hay mayor número de habitantes, entonces como que siempre tener en cuenta que puede haber un sesgo por usar ciencia ciudadana, pues puede ser que la gente está registrándola más en esas zonas, entonces como tratar de hacer esfuerzos de muestreo en otros lugares también. Mostrar que pues que ya depende mucho de esos lugares donde hay más zonas de estratificación, como se ve en el análisis NDVI, que hay más registros en las zonas con buena vegetación, y esto es importante para ellas porque no son aves de largo vuelo y requieren mucho pues como de ramas para poderse mover y dispersar a través de la zona donde están. Estamos viendo que también pueden estar persistiendo porque encuentran recursos que hacen parte de su dieta natural, como frutos, hojas y flores, pero que también
están incursionando en nuevas técnicas de forrajeo como el aprovechamiento de los comederos. Esto pues vemos que es un patrón que se ve en otras especies, donde también se ha estudiado como que llegan a las ciudades, pero están permaneciendo precisamente como por esos remanentes verdes que hay dentro de las ciudades. Están encontrando lugares para nidificar en árboles y arbustos generalmente de estrato medio, que fue lo que vimos. Y en esos dos nidos, aunque no se hizo pues como un análisis exhaustivo, se veía que estaban hechos como con ramas y hojas secas, algo que pues no se veía como ningún material antrópico, algo que sería similar a lo que se ve como en una especie cercana que tiene un nido pues también construido con estos materiales. Para la reproducción solo se había registrado reproducción en febrero, 2 registros, y aquí vemos que está a lo largo del año, pero como se sabe tan poco, hay como varias posibilidades. Una es que tenga posibilidades reproductivas a lo largo del año entero, o lo otro que se ha visto en algunos crásidos también es que el cuidado parental es muy largo, entonces tal vez se reproducen, pues cada 2 años se ha registrado en algunas especies, pero digamos que se sigue distinguiendo que son sus crías porque tienen un cuidado parental muy, muy extendido. Es una especie principalmente arbórea, como vimos, pero se registra pues como comportamientos que ella está realizando a nivel del suelo importantes para su bienestar, que son los baños de sol y de tierra que no se habían registrado para esta especie, solo para otras especies similares, y estas tienen que ver con el mantenimiento del plumaje, también consumen tierra a veces pues como por razones digestivas, también se ha asociado a época reproductiva en otras especies. Y en cuanto al patrón de actividad, vemos que, pues, que este no ha cambiado ni siquiera en las zonas urbanas, pues parece tener como 2 picos que están asociados como a patrones como del ecosistema, como pueden ser amanecer y atardecer, pues como a estos estímulos lumínicos, y que al mediodía los movimientos pues disminuyen y son como forrajeando tranquilamente. Muchas gracias, Laura. Acuérdense, Muchas gracias. muchachos, que son 10 minutos. Ya sabemos que si algo pueden ser invitados a una de las charlas del asado y pueden extender la investigación. Por favor, para que ya nos queda poquito tiempo, Guillermo Willis, con el proyecto de educación ambiental para la conservación de las aves en el oriente antioqueño. Muchas gracias, Laura. ¿Me confirman, por favor, si están escuchando y viendo la presentación? Sí, Sí, Guillermo, Guillermo. la estamos viendo. Adelante. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Willes. Este proyecto de educación ambiental para la conservación de aves en el oriente antioqueño surge a partir de una propuesta del semillero en enseñanzas de las ciencias naturales en SINAT de la seccional Oriente Universidad de Antioquia. Los integrantes de este proyecto son Manuela Tavares, Elizabeth Alzate, Sara Fernanda Rendón y mi persona, Guillermo Wiles, que soy el becario pues, de las becas más. Todos somos de la licenciatura básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y todos hacemos parte del semillero. El objetivo en el cual se enmarca este proyecto es concientizar sobre los servicios ecosistémicos que realizan las aves a la comunidad en el oriente antioqueño. Para alcanzar el objetivo, entonces se realizaron 3 propósitos específicos que serían identificar la apreciación de la comunidad sobre el valor del servicio ecosistémicos que las aves realizan en el sector, reconocer el valor que es otorgado a la fauna y flora, principalmente a las aves y a la fauna y flora que está relacionada con las aves por la comunidad, y finalmente sensibilizar sobre las funciones que tienen las aves en los ecosistemas de dicha zona a través de experiencias significativas en torno a la conservación de las aves. La metodología del proyecto es de carácter cualitativo. Este permite comprender los fenómenos que están inmersos en un contexto y cómo las personas o los participantes que están en el contexto lo entienden y lo observan. Sin embargo, para
profundizar un poco más, se propuso y se realizó como método de estudio, como método el estudio de caso que permite, en este caso, particularizar las perspectivas y valores otorgados por la comunidad a las aves en funciones con el ecosistema. Esto permite dar importancia, dar relevancia a la educación, en este caso la educación ambiental, para incorporar una relación dinámica entre el sujeto, la sociedad y el ambiente, con el fin de proyectar estrategias de conservación y protección de la biodiversidad, en este caso enfocadas a las aves, pero también que el conocimiento que parte de estos proyectos de investigación y estas estrategias de conservación sea valorado en cuanto a la construcción de este. Y todo esto marcado en factores económicos, éticos, culturales, políticos, etcétera, que están estrechamente relacionados con la ecología y la educación y el ambiente. El área de estudio fue el Centro de Entrenamiento para la Vida, HOLS, ubicado en Llano Grande, en la vereda Chipre, kilómetro 3. El público objetivo en esta área de estudio fueron las poblaciones que convergen ahí en ese lugar, pero principalmente los jóvenes y adolescentes. El proyecto consta de 3 fases. La primera fase fue una fase exploratoria en la que se realizó una encuesta semidirigida de 24 preguntas, la cual fue necesario realizar de manera virtual por cuestiones de la pandemia. Luego de esta fase estuvo el reconocimiento del lugar y el registro de especies, que estas 2 fases son muy importantes para el diseño y aplicación de las experiencias didácticas enfocadas en la conservación de aves, porque se parte de lo que las personas conocen, entienden y en el transcurso del tiempo han visto en las aves del sector, y el reconocimiento del lugar para que estas experiencias didácticas estén enmarcadas en su contexto cercano. En cuanto a los resultados de la encuesta, traemos una muestra de los resultados. La encuesta pues es más amplia en los resultados y es un análisis pues que conllevaría mucho más tiempo para detallarlo, pero esta muestra es más o menos de cómo son los resultados de la encuesta. Se obtuvieron un total de 164 respuestas, 164 encuestados, y en este caso mostramos las apreciaciones que tienen las personas, los encuestados, acerca de qué tan importante es el búho en la región. Como se puede ver, para muchos es muy importante, sin embargo, algunas personas creen que es poco, piensan que es poco o que no tiene nada pues, de importante el búho en el funcionamiento adecuado de un ecosistema. Y con respecto al búho, si las personas encuestadas conocen los servicios ecosistémicos que presta el búho. Entendió los servicios ecosistémicos, en este caso como procesos ambientales, que se dan por las relaciones entre la fauna, la flora, el lugar donde está la fauna y la flora, y si a su vez benefician o no a los seres humanos. En este caso, la mayoría de personas conoce los servicios ecosistémicos, la mayoría de encuestados. Sin embargo, una gran cantidad de los encuestados no conoce cuáles son los servicios ecosistémicos que presenta esta especie. En cuanto a las acciones que pueden impulsar la conservación de las aves en el oriente antioqueño, las personas, los encuestados, hacen énfasis en 3 acciones: educación ambiental, creación de reservas y proyectos ambientales. Educación ambiental y proyectos ambientales y las perspectivas de las personas con respecto a las aves y sus servicios ecosistémicos son fundamentales para la construcción de estas experiencias didácticas, que ya enseguida mostraré cuáles fueron. En cuanto al reconocimiento, en el lugar, que no es un lugar netamente rural ni netamente urbano, se pudieron identificar varias especies, entre ellas Onotrichia capensis, Tyrannus melancholicus, Tangara vitriolina, entre otras. Las experiencias significativas que fueron desarrolladas a partir de la fase 1 y la fase 2, es decir, del contexto y de cómo las personas reconocen los servicios ecosistémicos de las aves y las aves,
Las 6 experiencias significativas están enfocadas en aprender y conocer cómo se clasifican las aves, cartografiar y mapear y reconocer el contexto, el lugar donde están y cómo las aves se ubican en él. Servicios ecosistémicos como polinizador, dispersores de semillas, educación ambiental para la conservación y relaciones ecosistémicas principalmente entre plantas, insectos y aves. En cuanto a los talleres, las experiencias significativas partieron desde lo más básico, desde cómo usar binoculares, cómo hacer observación, cómo registrar aves, cómo usar las guías, cómo identificar comportamientos, redes tróficas, etc. Finalmente, entonces, estas experiencias fueron muy bien recibidas por la comunidad, especialmente por los jóvenes y adolescentes que convergen en el sitio. También observar e identificar aves motivó mucho a los participantes a indagar y conocer más sobre las especies que habitan sus entornos, su contexto cercano. Las experiencias significativas permitieron la elaboración y diseño de una cartilla que está en proceso de publicación, donde se recogieron pues esas experiencias didácticas, y es muy importante continuar con la formación ambiental a las comunidades para la conservación de las aves en la región. Finalmente, agradecemos a la Universidad de Antioquia, a la SAO y al grupo de investigación Piensen de la Universidad de Antioquia. Y muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y ya la última, pero no la menos importante, la Jeffrey Steven Betancourt, con factores que afectan la distribución de la perdiz colorada en un paisaje fragmentado del Valle de Aburrá. Muchas gracias, Laura. ¿Me puedes confirmar si ya están viendo la presentación? Y ya la vemos, Jeffy. Póngalo en Ah, modo listo. pantalla completa para que no se vea la diapositiva siguiente, sino completa. ¿Cómo se hace eso? Ahí todavía lo están viendo en pantalla pequeña. Sí, en 2 pantallas, la de la siguiente y la primera. Arriba, Jeffrey dice Eso, ahí. configuración de... Ah, Ah, pero ya por lo menos estamos viendo más grande la una y dejó de ya, aparecer la segunda. así, Adelante, así ya Jeff. está bien. Dale así. Gracias. Listo. Eso ahí. Listo, pues. Pues bueno, el proyecto que nosotros realizamos se llama pues, Factores que afectan la distribución de la perdiz colorada en un paisaje fragmentado en el Valle de Aburrá, Colombia. Los integrantes del grupo soy yo, Jeffrey Betancourt, la compañera Lina Restrepo, Laura Rubio y Mauricio Díaz. Nuestro asesor del proyecto pues, fue Juan Disparra. La perdiz colorada o el corcovado, como se conoce en algunas regiones de Antioquia, es una especie que es endémica de Colombia, pertenece al orden de los galliformes, es decir, es un pollo, pero es un pollo del Nuevo Mundo, es decir, una especie de gallina de bosque del Nuevo Mundo acá, muy diferenciada pues, de las gallinas que comemos. Es una especie que solamente existe en Colombia, que es endémica, que tiene un rango de distribución de 2.500 y 2.800 metros sobre el nivel del mar, y se ha registrado pues que las principales coberturas que puede utilizar o en donde pues, se puede registrar es las dos cosas, de vegetación secundaria alta, cultivos de café, algunas veces. Esta especie llegó a estar amenazada hasta el año 2015 más o menos. Su principal causa de amenaza era la deforestación y de forma secundaria era como la cacería. Y bueno, en esa época se registraba que más o menos existían unos 2.500 a 9.500 individuos maduros en toda la distribución. Ahora ya no se encuentra pues amenazada, pero pues podría volver a estar amenazada. Digamos, una especie que se alimenta principalmente de frutos, de semillas, de invertebrados, y un nido que por ese nudo tiene una forma de túnel
que tiene un diámetro de unos 10 centímetros, el cual pues cubre con hojas para absorberlo. Bueno, esta especie es una especie que es territorial, es decir, mantiene grupos familiares que pueden variar entre 2 a 3 individuos, incluyendo pues la pareja reproductiva, pueden tener entre 1 y 7 crías. Esta especie, digamos, el estudio más grande que se hizo, lo realizó Carolina y colaboradores en el año 2006, en el cual ella estudió la densidad poblacional y el área de actividad o, digamos, un range de la especie. También estudió algunas características reproductivas. Entonces, digamos, bueno, especialmente de interés como antecedente, es que la especie, digamos, tiene áreas de actividades que pueden variar entre 2.7 hectáreas y 9 hectáreas. Digamos, en un promedio, los grupos suelen mantener más o menos 7 hectáreas de home range. Aunque, digamos, los grupos se pueden interpolar un poquitico en los extremos de esas áreas de actividad. Digamos, durante el año 2012, también pues con ayuda de la beca SAO, emprendimos un grupo de compañeros y yo una investigación en la que queríamos, digamos, averiguar de pronto qué pasaba con la especie, digamos, ya en un lugar más intervenido y no tan pristino como es el Otunquimbaya. Entonces, nosotros realizamos un estudio visitando varias localidades de acá, visitamos en total 6 localidades y observamos una relación más o menos entre el número de grupos que se podían registrar a lo largo de un trayecto, dependiendo de qué tan bacana fuera la reserva, pues para hablarlo en términos coloquiales. Es decir, digamos, en reservas como San Sebastián se podían observar mucho más individuos que en reservas como como Sabaneta o como en la miel, en el hígado. Entonces nosotros ya en este nuevo estudio, lo que quisimos ver fue ya, digamos, de una manera más técnica, más científica, evaluar de pronto qué efecto estaba teniendo esa disponibilidad de hábitat, digamos, en la cantidad de grupos que se podía registrar a lo largo de un trayecto. Digamos, para responder, que además es muy interesante porque, bueno, no existen muchos estudios de esta especie en ambientes periurbanos. Entonces, como recapitulando lo que les decía antes de que la especie llegó a estar, digamos, amenazada y que ya no se considera amenazada, entonces digamos, este estudio podría dar herramientas para evaluar un poco mejor a la especie, digamos, en unos hábitats que ya de pronto no son tan idóneos para la especie, ¿cierto? Entonces, nosotros realizamos un diseño experimental que constaba de 10 transectos, cada uno con 10 puntos, y los puntos estaban distanciados entre ellos por 150 metros. ¿Por qué 150 metros? 150 metros equivale más o menos a 7 hectáreas, que fue lo que encontró Carolina, que era más o menos el complejo de la especie. Eso como para no recontar grupos, es decir, para asegurar una cierta independencia entre puntos de conteo. Entonces, nosotros, digamos, en cada uno de esos puntos de conteo, pues esperábamos 15 minutos a ver si detectábamos la especie, y si no la detectábamos, ya hacíamos un ejercicio de playback, solamente reproducíamos el canto una vez y esperábamos a ver si la especie respondía. Si no respondía, entonces ya registrábamos como que en esa visita no fue. En total hicimos 4 visitas. Eso con el fin de realizar una cosa que se llama modelos de ocupación. Son unos modelos que básicamente te dicen qué tan probable es que la especie está en un lugar. Esto lo voy a explicar acá. Estos modelos básicamente te dicen qué tan probable es que la especie está en un lugar, dado que usted no lo registró, pues ayuda, digamos, a corregir lo que es la detectabilidad del observador. Entonces, en total nosotros construimos 10 transectos y, digamos, lo que cuidamos es que hubiera una variabilidad en esa disponibilidad de hábitat a lo largo de esos transectos. Entonces, tenemos transectos en reservas muy buenas, como San Sebastián o como el Moral,
y algunas reservas, o bueno, localidades un poco más malas, como por ejemplo el Cerro de las Tres Cruces o las playas en San Antonio de Prado. Entonces, con ayuda de los datos que recopilamos, nosotros construimos un modelo de ocupación. En realidad, que en realidad pues consta de varios modelos. Digamos, para construir este modelo, nosotros tuvimos en cuenta 4 variables de ocupación. El área construida, es decir, el tejido urbano construido, el área constituida por árboles nativos, la área constituida por árboles de afuera, es decir, plantaciones forestales, y la distancia a las quebradas. Como tal, nosotros encontramos que el mejor modelo era este, que incluía la cobertura arbórea a la altura del dosel y las quebradas, ¿cierto? De este modelo, digamos, la covariable que más aporta al modelo es la cobertura arbórea, que acá vemos que es significativa y se relaciona positivamente con la ocupación de la especie. Además, digamos, la altura del dosel también fue positiva, es decir, entre más alto es el dosel y entre más cobertura arbórea hay, es más probable encontrar esta especie. Y, digamos, la distancia a las quebradas fue negativa, es decir, entre más lejos está de una quebrada, es más difícil de que esté Odontophorus, y a medida que uno se va acercando a las quebradas, es más posible registrar esta especie. Digamos, esta es una gráfica ya en donde se observa mejor lo que es la relación entre la probabilidad de ocupación de la especie con la cantidad de cobertura arbórea. Entonces, esto acá es la cantidad de cobertura arbórea, la variación en cantidad de cobertura arbórea que puede haber dentro de un determinado territorio, que puede ir desde 0 hasta 70.000 metros cuadrados, que ese es un raíz de la especie. Lo que observamos es que la probabilidad de ocupación, digamos, al menos hasta este home range de cobertura, aumenta hasta un 60% de probabilidad de ocupación en coberturas que están totalmente cubiertas por área. O sea, ni siquiera en un territorio que sea totalmente bosque, la especie va a estar en un 100%, o sea, puede que no esté. Pero hay un punto crítico por acá, por 40.000 metros cuadrados, en donde ya la probabilidad de ocupación es muy baja, es decir, cuando la mitad del territorio es cualquier otra cobertura que no sea arbórea, ya la probabilidad de ocupación baja muchísimo y es muy difícil encontrarla. Eso explica digamos, esta distribución de número de grupos que encontramos. Entonces, digamos, en rojo es el número de grupos que nosotros calculamos a partir del modelo de ocupación que corrige por la detectabilidad, y en dorado están como el número de grupos que nosotros observamos en campo, ¿cierto? Entonces, digamos, para el mural, de esos 10 puntos que nosotros muestreamos, encontramos en total 6 grupos. En San Sebastián, nosotros observamos 4 grupos, pero en realidad habían 5, es decir, no detectamos un grupo. En la vía de Liconia de San Antonio de Prado, en realidad podríamos haber registrado 3 grupos y solamente registramos 1. Igual en la Romeral, pues registramos 3 de 3 grupos. En Belén del Barcino solo registramos un grupo y podríamos haber registrado hasta 2 grupos, ¿cierto? Y digamos, estas reservas están ordenadas en orden de bacanería, es decir, entre más bacana es una reserva, más grupos había, es decir, entre más cobertura arbórea nativa había en una reserva, más bosque, más probabilidad de ocupación había, es decir, más número de grupos se podían registrar. En los lugares donde había menos cobertura arbórea, pues estaban mucho más intervenidos, como era el Cerro de las Tres Cruces, la vereda, las playas de San Antonio de Prado, o digamos el transecto que hicimos a lo largo de la reserva del Robledal y aledaños, que es como se la vía al Parque Arví, no se observaron grupos. Digamos, ya acá mostrándolo de una forma más bonita, acá digamos, lo que se observa es que por encima de 40.000 se pueden observar todavía alguna cantidad de grupos, pero por debajo de 40.000, ahí está el punto crítico, ya no se observa ni un solo grupo.
Este es, digamos, el número de grupos versus la cantidad de hábitat disponible. Entonces, a manera de conclusiones, la frecuencia y el número de registros, es decir, el número de grupos fue mayor en territorios con mayor disponibilidad de cobertura arbóreas. El número de grupos también aumentó con la cantidad de cobertura arbórea disponible, es decir, tanto la probabilidad de ocupación como la cantidad de grupos aumentó con la cantidad arbórea disponible. La altura media del dosel y la distancia también contribuyeron al modelo, aunque no de manera significativa, es decir, acá dice que sí pueden afectar a la especie, pero esa afectación, digamos, no es biológicamente significativa. Y, digamos, las coberturas de suelo construido y de plantaciones forestales no fueron importantes. Por último, pues quiero agradecer de nuevo a la beca SAO, a la Alcaldía de Medellín, que bueno, la beca SAO dio todo el músculo económico para este proyecto. La Alcaldía de Medellín nos apoyó mucho con sus guardabosques, con la profesional Natalia Yepes y con algún transporte, algunas reservas. Ana Marta Llanos, que nos permitió pues, trabajar en su reserva del Roledal, y a todos los que nos acompañaron acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeffrey, por tu proyecto, por tu exposición. Les comentamos a todos que esta socialización de proyectos se dio también porque es una de las cláusulas o de los cumplimientos que deben tener los becarios para dar fin o terminar, ¿cierto?, el proceso de la beca. Les agradecemos por la participación. Los temas han sido muy interesantes. No sé si, Iván, nos queda tiempo para alguna pregunta que esté en el chat. Sí, yo creo que aprovechemos, Laura, ya que estamos acá. No sé, Verónica, si tú tienes la oportunidad de mirar en el chat si hay alguna pregunta. En caso no, de todas maneras, pues demos una revisadita para que nos cuentes. Hola Carlos, preguntas no hay, pero sí hay pues muchos saludos desde Argentina, deseándoles pues muy buen desarrollo de los proyectos, y nuestro presidente Rodrigo Gaviria informa que para el 2022 tenemos unos proyectos muy interesantes en donde queremos involucrar a la academia, y esto generará algunos ingresos para las personas que quieran apoyar estos programas educativos. Sí, muchas gracias, Verónica. Quiero, pues, como director ejecutivo de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, mi nombre es Carlos Iván Restrepo, para los que no me conocen, en nombre también de la Junta Directiva, en cabeza de Rodrigo Gaviria, que estuvo presente durante la presentación, la mayor parte de ella, lamentablemente tiene un compromiso, pues, que no pudo estar hasta el final, pero estuvo allí presente escuchando la mayoría de los proyectos. También de Luis Hermano Larte y Elkin Uribe, quienes tuvieron la oportunidad, juntamente con Laura y con Jaime Garizal, de también escuchar los anteproyectos, pues, los proyectos ya muy avanzados y cuyos comentarios fueron tremendamente positivos. Pues agradecerles, muchachos, por el esfuerzo, por el compromiso, por la calidad de los proyectos. Realmente desde la Sociedad Antioqueña de Ornitología siempre estaremos dispuestos a apoyar este tipo de iniciativas, y obviamente a estudiantes y a personas jóvenes como ustedes que quieren dedicar su tiempo y su conocimiento a las aves. Entonces, agradecerles nuevamente, igual a todas las personas que nos han acompañado. Laura, no sé si tú quieras dar algún comentario adicional, hacerlo pues, de conclusión, pero a Juliana Villa, a Luisa González, a Guillermo Willes, a Jeffrey Betancur, a Laura Ciro, que fueron las personas que representaron cada grupo, y sabemos que detrás de ellos pues, hay otro grupo de estudiantes, que la lista es larguita, no tengo los nombres, pero me perdonarán ustedes. A todos muchas gracias y felicitaciones. Y bueno, te dejo, Laura, para que despidas la presentación, también obviamente recordándoles que, como dice Rodrigo, aquí estaremos para seguirlos apoyando y para seguir promoviendo este tipo de becas que sabemos que son fundamentales para ustedes como estudiantes, pero también para nosotros como entidad, para saber que cumplimos con uno de los 3 propósitos fundamentales de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, que recuerdo son: el primer pilar es la educación y la formación, el segundo pilar
es el de la educación, perdón, el de la comunicación y la divulgación, y el tercero es el de la investigación y el de la conservación. Bueno, es que ese tercer pilar lo estamos cubriendo perfectamente acá, el tema de la investigación, que es lo que ustedes han hecho. Nuevamente, mil gracias, y te doy la palabra a Laura entonces para que ya des final a la socialización. Los despido diciéndoles que no se les olvide que así hayan tenido esta exposición, sobre todo a los becarios, pero al público en general, que pueden aplicar o someter sus manuscritos al boletín SAO, que también es de divulgación, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con las aves, y está abierto pues a cualquier publicación que ustedes quieran mostrar. Y muchas gracias por asistir. Muchísimas gracias. Tiene cerrado el micrófono, Carlos. No sé si alguno quiere hacer un comentario final ya, chicos, para despedir la presentación. ¿Alguno quiere decir algo? Qué pena, yo quisiera reiterar las gracias por este tipo de espacios y por darse pues el tiempo y darnos también pues ciertos recursos y ciertos apoyos para continuar con la educación para la conservación de aves, la conservación y el aprendizaje para nosotros como estudiantes y como amantes de las aves y de la conservación. Gracias, Y Guillermo. felicitar a los demás, unas exposiciones muy geniales, unos trabajos súper chéveres. Yo también quiero aprovechar, ya que no alcancé a dar los agradecimientos en mi exposición, agradecer pues principalmente a la SAO que nos permitió este espacio, y sobre todo pues porque, como saben, es difícil conseguir financiación para estos proyectos. Entonces, de verdad, muchas gracias por estas iniciativas. Gracias, Luisa. Muchas gracias por tu comentario y bueno, allí estaremos. Cuenten con la SAO. Bueno, no veo ya más comentarios entonces. Nuevamente a todos, gracias por acompañarnos en el Facebook. Y bueno, les cuento que esta ya es nuestra última salida en vivo del año. En diciembre no tendremos. Qué pena, pues hay la sirena de fondo. En diciembre ya no tendremos porque estaremos pues descansando muchos, pero estaremos anunciando nuestra primera salida en vivo en enero para que estén atentos y sigamos pues disfrutando del mundo de las aves y estos conocimientos que día a día podemos ir compartiendo entre todos, creando esta maravillosa comunidad alrededor de las aves. Una feliz noche para todos y bueno, que estén bien, hasta pronto, hasta la próxima. Chao, chao.